de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora del programa de Intervenciones Culturales y Acceso a Derecho, profesionistas en especialización en infancias y en adolescencia. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto congreso, doctora Laura Paretti, también de Argentina. Bienvenida a Zacatecas y a México. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Hacemos extensivo el saludo a la doctora Jaira, a Hans, también a Jorge, que estuvimos en contacto por la organización y la invitación a este congreso. Muy bien, sin más preámbulo, doctoras, las escuchamos con esta conferencia magistral, Habitar y decolonizar la universidad, feminismos y prácticas de emancipación. Muchas gracias. Bueno, damos comienzo entonces a nuestra presentación. Muy contenta de estar y de formar parte de este encuentro y de compartirlo sobre todo con Soledad Cotone. Vamos a abrir algunas preguntas y después a presentar unas experiencias realizadas desde nuestra casa de estudios. Y como primera pregunta que abrimos, en esta forma de titular la presentación, que es Habitar y decolonizar la universidad, empezamos con la pregunta de quiénes habitamos la universidad. Y queremos ubicar que estamos en un momento muy particular de nuestra coyuntura social en Argentina, en relación al escenario actual de las políticas públicas y los recortes que está sufriendo nuestra universidad pública. Pero en este contexto tan difícil, ubicamos la necesidad de la presencia de habitar la universidad y que la habitamos no solamente docentes y estudiantes, sino también no docentes, graduados, personas de los barrios que también forman parte por la construcción de saberes que realizamos en común. Y en particular del barrio La Sexta, que así se llama el barrio donde está nuestra facultad, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Entonces, situamos una universidad más ampliada que la relación docente-estudiante y que en esta presentación queremos transmitir la importancia de construir el conocimiento en esa interrelación. Entonces, es fundamental el enfoque decolonial y por eso retomamos a un autor que es Gómez Castro, que él plantea una pregunta que es, ¿qué significa decolonizar la universidad en América Latina? ¿No? Entonces nos plantea y nos acerca la propuesta de ir más allá de este conocimiento que fue instaurado, él dice como conocimiento cero, que es el conocimiento de la modernidad occidental, como poder romper ese momento de inicio y pensarlo en la interrelación de saberes cercanos, en los nuestros. Otra pregunta que plantea Gómez Castro es si existe una alternativa para decolonizar la universidad. Y ahí nosotras vamos a pensarla en el pensamiento, digamos, desde la decolonización en acto. Vamos ahora a situar algunas experiencias que se nos proponen como alternativas y las queremos compartir. Gómez Castro habla de que una de las alternativas es romper la idea de arborización jerárquica, como que la universidad solamente tenga desde sus programas y estructuras curriculares una versión jerarquizada. Lo que él propone es una versión que tiene en cuenta lo rizomático, más en red, más circular, y propone dos salidas. Esta es la parte que nos interesa ahora profundizar, que son la de la transdisciplinariedad y la de la transculturalidad. Estas dos formas de pensar lo trans, que también lo podemos ver como lo transnacional, esto que rompe las fronteras, lo plantea como este prefijo trans que tiene que ver con el tres, como algo que rompe el binarismo también, ¿no? Entonces, en esa posibilidad de pensar en lo complejo, en nuestros problemas desde la complejidad, también necesitamos respuestas y funcionamiento desde la complejidad. En esta introducción, en esta forma de abrir preguntas,
es que vamos a seguir con la presentación de experiencias puestas en acto que articulan estos conceptos de transdisciplina, transculturalidad, planteado por Castro Gómez. Ahí vamos a la presentación. Una cosa antes de que avancemos es explicarles que esta propuesta que venimos a hacer va como a contrapelo o a contramano de muchos años de jerarquización de un modo en que se instaló la universidad y su relación con la población misma que la universidad produce. Esto es importante porque, bueno, si hay algo que este autor trae y que nos gustaría como remarcar es que la universidad en América Latina ha sido reproductora del colonialismo. Entonces, lo que reproduce son modos de colonizar el ser, también modos de legitimar el poder dentro de las poblaciones y un modo también de colonizar el mismo saber. Y que la universidad en esa colonización del ser, del saber, produce estas otras dos colonialidades. Entonces, producir nuevas experiencias dentro de la universidad tiene que haber, por un lado, se ha venido produciendo, y esto es lo que me interesaría también marcarles, se ha venido produciendo experiencias en los márgenes que interrogan este modo de producciones de colonialidad que tiene la universidad, pero de un tiempo a esta parte, particularmente desde el 2019 hasta para acá, en la Universidad Nacional de Rosario se intenta jerarquizar otro modo de hacer y de relacionarse con los saberes y con los saberes que produce la comunidad. Entonces, en ese sentido, vienen nuestras experiencias. Bueno, les cuento yo un poquito. Lo que está puesto aquí, primero de todo, es un programa que se llama Programa Transsaberes, que ese programa es hijo de luchas anteriores, donde lo que se llama la colectiva Travesti Trans aquí en Rosario venía peleando por específicamente el reconocimiento como colectiva por la universidad y particularmente nace antes del 2019 en un proyecto que presentamos en Consejo Superior donde se peleaba para el cupo laboral de esa colectiva. Yo la llamo así porque así se van a llamar a ellas. Entonces es en reconocimiento del nombre que se fueron dando como la colectiva de travestis trans. En ese proyecto de cupo laboral ya tuvo un primer indicio de construcción digamos, como lo que trabajábamos de transculturalidad, porque en la misma construcción del proyecto, para los requisitos a la entrada de lo que sería lo laboral en la universidad, esos requisitos los construimos conjuntamente. Ahí aparecieron algunos índices que generalmente todo proyecto que ya había habido en la provincia de Santa Fe para el cupo laboral, aparecía que esos mismos proyectos en los requisitos para el ingreso al cupo eran excluyentes del mismo colectivo que estaba queriendo pedir el acceso. Por ejemplo, uno de los índices que aparecía era la finalidad de estudios primarios. Muchos de ellas no tenían el estudio primario terminado, por ejemplo. Otro de los requisitos es que no tuvieran causas penales o inicios de expedientes, es decir, el certificado de conducta, que es uno de los requisitos que justamente más denunciaba la colectiva porque todas tienen ingresos por las viejas leyes que tuvo aquí en el país de discriminación y de persecución por el trabajo sexual. Entonces muchas de ellas tenían ingreso
con causas penales. Por lo tanto, fueron todas construcciones e indicios que fuimos haciendo para que no aparezca desde la misma universidad la reproducción de esos sesgos discriminantes y además excluyentes del colectivo, y que además en esa reconstrucción misma de la posibilidad ubicamos cómo había en la misma ley la invisibilización del colectivo que se estaba dando lugar. Cuando posteriormente a la aprobación de esa ley al interior de la universidad, que después se hizo ley también para la provincia, pero en la universidad, que tenía estas características fundamentales, y por eso después se tomó como modelo para otras leyes, en el 2019 se empieza a trabajar en la jerarquización y la creación de un programa que se aprueba finalmente en el 2022, que se llama Transsaberes, ¿sí? Jugando un poco con el nombre de la colectiva Travesti Trans, y con la construcción desde lo trans, los saberes desde lo trans. Así era como jugando un poco con ese prefijo. Ese espacio o ese programa de Transsaberes es un programa que se plantea como de sensibilización y reconstrucción de saberes científicos en el campo de la disidencia. ¿Sí? Si tomamos un poco lo que estábamos planteando, primero en relación al modo jerárquico que produce saberes la universidad, el programa de Transsaberes se plantea como objetivo fundamental la interrogación y la construcción de los saberes desde la comunidad LGTB. ¿Sí? En ese punto les leo brevemente los objetivos que se propone ese programa, que es generar datos específicos desde y para la comunidad LGTB sobre el contexto de vulnerabilidad social y la sistematización de los mismos con un registro de producción material. Y por otro lado, el otro objetivo era desarrollar herramientas técnicas propias de los medios audiovisuales y escritos como facilitadoras para aportar a la construcción de subjetividades críticas, reflexivas y creativas. A partir de ahí, entonces, los objetivos específicos es realizar talleres pensados como espacio dentro del programa de sensibilización y de reconstrucción de saberes científicos en el campo de la disidencia. Cuando, esto que está pasando acá en el PowerPoint, Laura, cuando se aprueba en los medios locales, sale un artículo visibilizando el programa, donde el gran título fue el programa que llevó a la academia lo que las trabas ya sabían. Digamos. Es decir, no es que la academia, no es que ellas no lo sabían, sino que la academia se empieza a ser interrogada por el saber de las trabas, ¿sí? Y un punto fundamental también, que era que le decían, esta jerarquización, el programa está anclado específicamente en la Secretaría General de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Bueno, ¿qué datos aparecen primeros a partir de este programa? Que en Rosario, que el grupo etario de las personas travesti trans de Rosario, esto es un primer índice que nos trae la misma comunidad, es que lo que aparecen es que del 69% de la población travesti trans vive fuera del centro de Rosario y macrocentro de Rosario. En su gran mayoría, el 92% son de nacionalidad argentina, pero también encontrábamos que había población de Perú en un 3,4%, de Paraguay en un 2%, de Bolivia un 0,7%, de Colombia un 0,7% y de Venezuela un 0,7%. También se reveló en ese estudio que solo un 6,8% supera los 55 años de edad. Ese es un dato fundamental para otra investigación que luego pudimos hacer, que tiene que ver con la accesibilidad y el cuidado de la población en relación al sistema de salud.
en Rosario. Cosas que decían, que dice Carla Ojera, que es una compañera de la comunidad, que específicamente lleva adelante el programa en la Secretaría General. Carla decía, cuando nosotras defendemos el cupo y hablamos de la importancia de ocupar lugares, aparece la pregunta de ¿para qué? Cuando llegamos a esos lugares es una pregunta que nos atraviesa a nosotras también. ¿Para qué estar adentro de una universidad? Y la respuesta es para esto. Hay una frase de las compañeras putas que dicen, para pensar la ley y la reglamentación de su trabajo, nada de nosotras sin nosotras. Esta frase aplica también a esto, nada de nosotras sin nosotros. Es decir, ¿qué sería esto? Lo que está diciendo Carla es, ¿para qué estar en la universidad? Para construir conocimiento para la ciencia y desde la ciencia con las trabas dentro de la universidad, con el colectivo de travesti trans en la universidad, ¿sí? De nosotras para nosotras, dirían ellas, ¿sí? Seguimos, Laura. Sí, también agrego esto de que aparece desde lo queer muchas posturas y conocimientos y también lo que tiene que ver con la comunidad travesti trans como posiciones superadoras a los binarismos, como modos de habitar el mundo, ¿no? Entonces también es interesante que este programa se incorpore y que de la misma forma de la presencia de los cuerpos en el mundo ya muestran esa construcción alternativa. Acá tenemos un video también de otra de las referentes del programa, compañera no docente en la Facultad de Psicología, que si ustedes pueden, con el QR de su celular en este momento, lo hicimos interactivo para que en este momento quienes estén y quieran puedan acceder a un mínimo video donde las invitan, y los invitamos a ver es una presentación de Transaberes y la invitación también es a conocer un dispositivo de audio que se hizo sobre el programa. No sé si lo pueden ver. Sí, sí se ve. En eso no sé, díganme si lo pudieron ver. Ahí, Lali se presenta, está particularmente ligada a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es secretaria técnica del espacio de la Secretaría de Género y Diversidades y Derechos Humanos. Y Lali los invita ahí a que ustedes se conecten a lo que es en Spotify un ciclo de podcast que se llama Transaberes de la UNR. Específicamente el ciclo de ese podcast se llama Putas Académicas. Y ahí nosotros hicimos un recortecito de algunas de las temáticas que tiene el ciclo. Si ustedes ven, sobre el ciclo se presenta de este modo, que es un podcast que no pretende más que poner en espejo aquellas preguntas que no nos hicimos a tiempo, dicen, ¿no? O que nos hicimos pero quedaron huérfanas, porque no encontramos las respuestas. Tiene como puente un idioma muy nuestro, dice la compañera, y muchas veces ausentes del diccionario. La palabra suple aquello que no quiere caer en las garras del sentido común y aún así permite el pispeo con pinche de la posibilidad de encontrarse con otro fuera de la órbita de la claridad pretendida. ¿Sí? A nosotros nos parecía como muy gráfico de poder construir esto de lo que es otro modo, ¿sí? Ese trans también como tres, que decía Lauri, no cuestiones binaristas, ni también como abogar a que no necesariamente toda construcción de saber nos lleve a estar clarificados sobre cuestiones, sino que lo que hay una construcción en el saber es el encuentro con lo diverso también,
¿no? Y entonces en ese punto poder ubicar también la transculturalidad. Sí, invitamos a buscar en Spotify porque es un modo de socializar esta valiosa producción que han hecho las compañeras, los compañeros de la Facultad de Psicología en esta producción y que circule, que ustedes puedan también, si quieren en algún momento hacer algún comentario, retroalimentación. Estamos abiertas también a que eso pueda también generar un intercambio. Así que hacemos la invitación a, si quieren en algún momento, compartirlo y armar diálogos también. Bueno, a partir de acá, esto es otro punto que fue, porque esto fue más reciente, yo como les planteaba tuvimos una primera base sobre la población travesti trans en Rosario a partir de datos que aportó la misma comunidad LGTB. Pero bueno, como les decía, uno de los datos que fue fundamental, que era la edad de mortalidad de la comunidad, apareció como un trabajo específico de poder ubicar los cuidados integrales de salud del colectivo travesti trans en el sistema público de salud de Rosario. Quiero plantear una cosa fundamental. Nosotros tenemos aquí en Argentina dos sistemas que son todavía, aún cuando están puestos en jaque tremendamente por el momento de nuestro gobierno nacional, dos sistemas que se piensan con un paradigma de derecho y de derecho con acceso universal, que es, por un lado, la educación superior, es decir, toda la educación, pero también la educación superior, es decir, la educación de estudios superiores para nuestra ley de educación superior es un derecho humano universal, está establecido así, y el acceso a la salud. El acceso también, el acceso a la salud es como un derecho social que debe ser garantizado por nuestro Estado y es un acceso, debería ser de acceso universal. Digo debería ser porque, bueno, sí tiene más complejidad el sistema de salud nuestro porque es tripartito, ¿sí? Tenemos una parte pública, una parte administrada por lo más sindical y una parte privada, pero todo ese sistema aboga al acceso universal de la población. Sí, lo que ha pasado es que con estas políticas nacionales que se vienen teniendo, eso está puesto en jaque y se fue fragmentando cada vez más y precarizando más la respuesta de salud. También estamos en jaque en la universidad con las políticas que están actualmente planteándose. Bueno, igual ubico este contexto porque es importante plantear por qué planteamos el sistema público de salud, porque en realidad ahí nos permite de lo público a lo público interrogar un poco las estrategias de cuidado y de seguimiento que hay del colectivo travesti trans. Y bueno, si esto quieren lo pasamos medio rápido. Fundamentalmente lo que quería plantear es que fue una investigación hecha conjuntamente, porque está validada por el área de género de la Municipalidad de Rosario. Esto es lo que me parece que me gustaría centrarme acá en este tejido, porque que es circular, lo planteamos de manera circular, pero para poder llevar adelante la investigación que se sostuvo fundamentalmente es una investigación biográfica, es decir, a partir de la reconstrucción de los relatos, para poder ubicar cuáles fueron los lugares donde se traba la accesibilidad o por qué no hay continuidad en el cuidado. Lo que apareció es todo el debate y la construcción conceptual de cómo hacer esa investigación. Y aquí me parece que pone justamente a prueba lo que traíamos al principio, cuando trabajábamos las cuestiones que decía Castro Gómez, que es la mayor problemática es que la relación que hay entre las problemáticas específicas de la población travesti trans, los estudios de género e intersectorialidad.
ahí es un primer punto de ver si realmente hay un diálogo profundo entre lo que percibe la comunidad y lo que esos estudios generan, ¿sí? Entonces, en ese punto hubo todo un trabajo de cómo se reconstruye o cómo se hace ese recorte de problemática, porque si hay algo que aparece insistentemente en la comunidad de travesti trans es que quienes son soporte y continuidad de cuidado son sus pares, ¿sí? No tanto el sistema, sino sus pares. Y entonces, en ese punto, la reconstrucción de cómo se hace ese sistema de cuidado para que realmente se construya en el sistema de salud la accesibilidad y continuidad de cuidado tenía que ver con el modo en que la relación se da con los pares mismos de la comunidad. Por eso fue fundamental abogar a lo que para nosotros es el paradigma fundamental de salud integral, cuidado como bien social, que lo que hace es justamente tomar categorías de salud, de cuidado, de atención, con esas categorías puestas en articulación y análisis con la misma población que está pudiendo ubicar de qué entiende como salud, qué entiende como cuidado, cómo se da el proceso de atención en su propia comunidad y qué cuestiones ubica como violentamiento o invisibilización de sus problemáticas. Todo eso estuvo construido entonces a partir de las trayectorias y las estrategias de atención que la misma comunidad se daba. No sé si eso se entiende, pero sí, bueno, con eso seguimos. La siguiente. Bueno, los objetivos a partir de esos centrales del estudio fue analizar las condiciones de accesibilidad e integralidad de las prácticas y los procesos de atención brindados por efectores públicos de salud en Rosario frente a problemáticas particulares de salud desde las voces de las personas travestis trans. Es decir, ¿qué ubicaban ellos? ¿Cuáles eran sus problemas? Es decir, no epidemiología desde los sectores de salud, sino ¿qué ubicaban ellas como problemáticas particulares de salud? Y desde eso, digamos, ¿qué atención tenían los efectores para esas problemáticas? Y después indagar y reconstruir las trayectorias para el cuidado de salud que realizan integrantes del colectivo travesti trans que acuden al sistema de salud pública en la ciudad de Rosario. Es decir, cómo hacían las trayectorias y cuando la continuidad del cuidado se veía roto. ¿Sí? Bien. La estrategia metodológica fue una indagación con enfoque biográfico. A partir de recuperar las voces de los protagonistas, se pretendió recuperar los sentidos y significados que le atribuyen el derecho a la salud, a sus experiencias vitales y a su trayectoria de cuidado. Se realizaron entrevistas con profundidad, priorizando 3 ejes de indagación y análisis. Esto es importantísimo. Las problemáticas que movilizan la búsqueda de cuidado y atención. No toda problemática que a veces nosotros la tomamos desde el sistema de salud o desde la universidad como una problemática que debería ser de cuidado y atención, es construida por el colectivo como tal. Entonces, ¿qué problemáticas las movilizan a ellas a buscar cuidado y atención? Los significados que las personas le otorgan a la red de pares y las barreras simbólicas en el acceso y la permanencia al sistema sanitario. Siguiente. Los ejes de indagación y análisis fueron los motivos que instalan la búsqueda de cuidado y atención, aparecieron procesos de intervención, en general apareció los procesos de intervención corporal vinculados a la realización de un proyecto de vida basado en la identidad de género autopercibida, es decir, colocación de siliconas o tratamiento de hormonización. Dichos procesos asumen particularidades diferenciadas en función de las cuestiones generacionales. ¿Sí? Hay experiencias de expulsión del hogar familiar, permanencia de vínculos significativos, trayectoria educativa, experiencias migratorias, participación en organizaciones o lugares de procedencia. Siguiente. Los sentidos otorgados a las redes de pares, lo que aparece ahí, se reconoce a las redes de pares como primer espacio de escucha y acceso a información valiosa, como lugar para la construcción conjunta de prácticas propias de cuidado de la salud y la transmisión de recursos terapéuticos, prevención de enfermedades, información sobre sus derechos, cómo llegar al sistema de salud, dónde atenderse, entre otros.
una frasecita que recortamos fue: nosotras no nos hacíamos atender en ningún lado, si nos hacíamos el examen de HIV. Decía una compañera del grupo etario más grande. Recuerdo que íbamos todas en grupos porque nosotras las trabas nos ayudábamos entre nosotros. El siguiente. Y las barreras simbólicas en el acceso y la continuidad del sistema de salud, lo que aparece es la discriminación y la violencia sufrida por parte de los profesionales de la salud, vinculados al no reconocimiento de su identidad de género autopercibida. Por ejemplo, uno de los testimonios dice: creo que desde los 14, que fue cuando me hice trans, hasta que me fui, habré ido una sola vez al médico, pero simplemente por el hecho de la incomodidad de que te llaman por el nombre de varón. Risas, bullying, es decir, todo lo que existía en ese momento y no te dejaba ser. Condiciones, otra de las puntas es las condiciones generadoras de vulnerabilidad, que es la formación biomédica, proceso de etiquetamiento y patologización de las sexualidades o las dificultades en la adecuación del sistema de salud a las normativas vigentes en materia de género y sexualidades. Los aspectos a destacar de esta investigación fue la participación activa de las personas en los procesos que comprometen su salud, ya que la desinformación sobre la transición de género, tratamientos hormonales, intervenciones en la imagen corporal representan barreras para el acceso en el cuidado de la salud y la continuidad de la atención. Y por otro lado, recuperar el valor del testimonio como experiencia que forma parte del campo del saber. Construir conocimiento junto a los actores y no sobre ellos. Esta perspectiva pone distancia con la tradición epistemológica de la objetivación académico-científica. Bueno, no sé si quedamos, ahí estamos. Bueno, continuamos. Nos interesaba compartir, como decíamos, prácticas decoloniales situadas desde la universidad. Esta que presentó Soledad es una investigación muy valiosa. Y si llegamos con el tiempo, ubicamos 2 más. Entonces presentamos 3 y si no, presentamos 2. Pero nos interesaba también compartir otra experiencia, que es un proyecto de extensionista, es un proyecto de investigación que está pensado con jóvenes que tienen entre 16 y 18 años que están detenidos en una institución de puertas cerradas. Si pensamos en esto que también se ubica, ¿quiénes son los otros en relación a esta pregunta más desde el capitalismo, desde corrernos de esa idea de hombre blanco, como también la construcción colonial o colonialista? Si pensamos en lo que planteó Soledad, esta investigación vinculada a la construcción de saberes con las trabas, travestis, esta tiene que ver con jóvenes, adolescentes que provienen de barrios marginales de nuestra ciudad, que están vinculados a causas, no me gusta decir en conflicto con la ley, porque ellos no tienen conflicto con la ley. En todo caso, es una lectura social que se construye de que hay conflicto. Son sus posibilidades de sobrevivir muchas veces las que llevan a que se vinculen con el sistema penal. Y bueno, construimos un proyecto de extensión que se llama Melodías Repensadas, que está articulado con la Facultad de Derecho, Psicología y una asociación civil que se llama Canción Urgente. Esta investigación, proyecto, tiene ya 5 años. Esta fue la primera invitación que le hicimos a los adolescentes que estaban detenidos para que se puedan acercar a un horario puntual a participar de nuestra invitación. Lo que construimos es que se trata de una invitación a potenciar la capacidad creadora de jóvenes de 16 a 18 años en el CERP, así son las siglas del Centro Especializado en Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario. Decimos de potenciar la capacidad creadora porque el que coordina también el espacio, mi compañero, es Ezequiel Sananitro. Juntos llevamos a cabo este proyecto, que él es músico, es profesor de música, y entonces desde la música, la letra de canciones, construimos un espacio artístico creativo. Se anotan estudiantes voluntariamente, el año pasado fueron 25, entre Derecho, Psicología, también se sumó un estudiante de Humanidades que vio la difusión,
Y en eso, bueno, vamos construyendo encuentros y propuestas también. Algunas están en las redes como podcast. Pero ahora le quería compartir algunas de las construcciones que fuimos haciendo, donde tienen que ver con esto, analizar letras. Y está apuntado, por eso también lo incluimos en esta temática de pensar la universidad y el género, porque se trata fundamentalmente de poder pensar en las letras de las canciones. ¿Sí? Alguna vuelta se le puede dar a pensar la perspectiva de género en las letras, en las canciones, y qué otras se pueden construir donde esté vigente la posibilidad de una paridad, al menos intentar marcar esa relación de objetivación que muchas veces producen las canciones en torno a cierta posición de dominación de un género sobre otro, ¿no? Del masculino. Entonces, en esta propuesta lo que encontramos es el interés del gusto por la música de los jóvenes, donde muchas veces la primera vez o ya había antecedido del encuentro con los instrumentos y la creación con otros. En un contexto sumamente adverso, no es que favorecemos a ese contexto, sino que a pesar de ese contexto podemos encontrarnos y propiciar estos ofrecimientos. También con recursos de escritura, de rimas, de versos, donde también son parte de las consignas que vamos convidando y ofreciendo. Se llevan textos de otros autores, algunos que pasaron también situación de encierro, y juegos de construir roles, estereotipos de género. Nos interesa también en este punto ubicar que las creaciones no se trata de llevar saber, sino en esto que planteábamos desde antes, de construirlo en el encuentro, en esa posibilidad también de que ingrese a la academia aquellos que tienen que ver con lo que le atraviesan a los pibes de esa institución particular. En este punto, bueno, el analizador de las masculinidades. Nos interesaba también abrir preguntas, ¿qué se puede hablar con varones? Ellos traían muchas veces, sobre todo en contexto de encierro, los códigos con los cuales nombran algunas palabras, algunas escenas, cómo es estar en una institución en una institución de encierro de adolescentes, cómo se pone en juego la competencia. Y en relación a los roles de género, se abrieron preguntas sobre quién soy, cómo soy, qué me define, los otros me definen. Y eso es muy importante porque tiene que ver con un momento vital de construcción de la identidad como es la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa con la identidad al ingresar a una institución cerrada, de puertas cerradas? Socialmente está marcado por estereotipos ese lugar. Entonces, poder abrir esa jaula, que no es solamente una jaula, la del encierro, sino la clasificatoria, la que produce una etiqueta. Ahí tomamos a Miguel Benazayat, que es un autor que plantea él abre la pregunta de qué sabemos del otro cuando se le adjudica una etiqueta. ¿Qué hay más allá de la etiqueta? Es lo que nos interesa hacer en este proyecto de investigación. Justamente abrir esa construcción que se genera socialmente de un otro, que no es la que habita a la persona, sino que justamente encierra y no da lugar a la multiplicidad, o esto que decíamos, a lo pluriverso, ¿no? Y lejos de toda esa cuestión social que muchas veces se construye de violencia, crueldad, de que solamente acontece en escenas de rivalidad, nosotros nos encontramos con otras cosas. Nos encontramos, y acá le quiero compartir esto, nos encontramos con escenas de mucha ternura, con escenas de vinculación, de presencia, de afecto. Este osito con corazón nos entregó uno de los jóvenes al finalizar el encuentro del año pasado. Entonces no es la versión que socialmente los medios construyen e instalan como un modo de construir un otro al cual alejarse, un otro como enemigo. En este proyecto nos encontramos con un otro que es par, que tiene sensibilidades, afectos y ganas de encontrarse.
Esa es una foto que también fue construida en el 2024, después de un almuerzo que realizamos. Y algunas de las producciones de los jóvenes, de los adolescentes, son las que vamos ahora a armar en un fanzine, que fueron algunas, voy pasando, del año pasado, dentro de sus recursos creativos. Canciones que fueron creadas en los encuentros. Y acá quería hacer mención a unas reflexiones que fueron creadas por los estudiantes, porque después de cada encuentro van los grupos a la institución y también tenemos retrabajos, que son la posibilidad de poder acompañar a las y los estudiantes que van a la institución en sus sentires, en su resonancia. Hablamos mucho de la palabra resonancia también con esta relación a las melodías. Y las reflexiones de fin del año pasado sobre los aportes del proyecto hacia la profesión y hacia las prácticas comunitarias en salud mental fueron que los estudiantes sitúan que este proyecto le permitió estar en diálogo con otras instituciones, otras organizaciones que trabajan en cárceles. Participamos de una red que se llama Abrir la Prisión, que a partir del endurecimiento de las políticas punitivistas de la provincia, se han unido actores que acceden a las cárceles desde una mirada externa, organizaciones civiles, está la universidad, la UNR, dentro de esta red con otras facultades como ciencias políticas, como derecho. Entonces empezamos a estar en red con otros actores que también les atraviesan estas temáticas y preocupaciones. Ubicaron la dimensión de que es importante lo que hacemos y que genera efecto subjetivo. Esto es importante de las prácticas extensionistas porque es sumamente rico cómo está el anclaje en esa vinculación con otros, con otras, que se produce justamente esta vinculación con el efecto y lo teórico queda en otro lugar, ¿no? No es menos importante, pero se le da lugar a lo vivencial y al sentir. La resistencia a los avances de discursos de odio y de punitivismo, el acercamiento y posicionamiento al campo como futuro trabajador, trabajadora de la salud mental, la diferencia entre la teoría y la práctica, esto previo a ir a la institución, marcaban una relación importante, cómo se sentían desde antes de ir y lo que fue el atravesar la práctica. En lugar de los retrabajos, si no, siempre hubiéramos hecho lo mismo, ni nos hubiéramos preguntado el cómo lo hacemos. Y el diálogo interdisciplinario, bueno, ahí podemos ubicarlo transdisciplinar, la necesidad del abordaje desde distintas perspectivas disciplinares. Esto que no solamente se piensa en relación, sino integralmente a la problemática. Y el compromiso y la insistencia en la participación frente a los obstáculos, porque esto fue muy recurrente también, cómo entrar cada vez a la institución, las requisas, la forma de presencia en la institución, y dialogar de esto, ponernos en red, también fue algo que ellos trajeron como una reflexión. Y como cierre de esta experiencia, compartir algunas imágenes de encuentro con otros proyectos de la facultad, círculos donde aparecen las resonancias también abiertas, algunas actividades a gente de la comunidad. Y en la foto de arriba es un joven que está estudiando una carrera universitaria, detenido en adultos, compartiendo una clase a los adolescentes que estaban detenidos. Entonces se armó una interrelación con la posibilidad del derecho a la educación, de poder seguir estudiando aunque pasen a la cárcel siendo mayores de edad. Bueno, si hay tiempo, comparto brevemente la Tejer Afuera. ¿Estamos bien de tiempo? ¿O quieren que abramos a preguntas? Pero eso es como ustedes planteen.
Sí tenemos tiempo, si gustan seguir con la exposición, y ahorita abrimos un momento para preguntas. Bueno, la tercera experiencia que traemos se trata de, se llama Tejer Afuera, y es a partir de docentes y de la vinculación con un saber que es más un oficio y no tiene que ver con el saber académico, aunque también está ligado, pero tiene que ver con la costura, con el bordado, como una práctica también ancestral y muy vinculada a las mujeres, donde participamos en Chile hace muy poquitos días, en enero, de un seminario que se llamó Hilando Solidaridad. Nuestra vinculación con las arpilleras chilenas fue por la experiencia de haber conocido a Karin Berlín, que ella es chilena, es docente de la Universidad de Valparaíso, y que forma parte de un archivo histórico de arpilleras que bordaron las situaciones traumáticas vinculadas a la dictadura en Chile, que fue de 17 años, y que construyeron un archivo justamente de esas imágenes que vivieron en Chile. Algunas están en el Museo de Derechos Humanos y otras van circulando por distintos espacios. Y Karin vino a la ciudad de Rosario a partir de una invitación de Soledad Nívoli y se construyó una arpillera en nuestra ciudad. Aquí se las voy a mostrar, que está vinculada a... esa arpillera formó parte de 100, acá como lo escribimos, más de 100 manos que bordaron entre noviembre y diciembre del año pasado y que pasaron por más de 10 instituciones de nuestra ciudad. La vinculación con las arpilleras tiene que ver, como les decía, con un saber ancestral, con un saber que estaba habilitado en Chile porque tenía que ver con que había muchas actividades prohibidas, pero la costura era algo que estaba vinculado a un hacer de las mujeres, entonces no estaba prohibido eso, y sin embargo ellas a través de esa acción y de ese acto crearon resistencia, memoria, una construcción de la transmisión a las generaciones que siguieron, y a la posibilidad de narrar historias mientras se encontraban a bordar. Entonces esto fue una experiencia que pudimos vivenciar también, de encontrarnos a bordar, y se construyó esta arpillera que se llama No se quema en la memoria del río. En esta arpillera se cartografió la ciudad de Rosario con diferentes barrios, con diferentes... Por ahí van a encontrar el monumento, que es el monumento a la bandera de nuestra ciudad, donde se creó la bandera argentina, las islas, barcos, todas escenas que son parte de nuestra ciudad. Y desde la Facultad de Psicología, la Secretaría de Extensión, participamos en unas partes del bordado de esta arpillera. Dije borrado porque fue un lapsus que tiene que ver con algo que estaba borrado un poco en la ciudad, que es, bueno, lo que acontece con situaciones muy duras, que son los crímenes a jóvenes, y participamos con el bordado de 3 nombres, que son Pichón Escobar, Franco Casco y Bocacha Orellano. Son 3 jóvenes que fueron asesinados y arrojados al río. Entonces lo que hicimos fue construir con las familias de esos 3 jóvenes un encuentro, una compartida, en donde estuvieron las 3 familias con esta arpillera. Ellos bordaron los nombres de sus hijos en la arpillera y cada uno eligió dónde ubicarlos, digamos, en qué zona de la arpillera encontrarlos. Hay algunos que están en esa zona donde más marrón, que es el río, ellos los ubicaron ahí, y fue una cena que pudimos compartir y agasajar desde la facultad a estas familias, en donde no fue un enlace por el reclamo de justicia, sino fue un enlace por conocer quiénes eran ellos, las historias de cada uno, lo que les gustaba a cada uno,
las mamás con los gustos de quienes eran. Fue un encuentro sumamente afectuoso, en donde también encontramos esa trama, desde el afuera al adentro, el adentro al afuera, donde esos bordados nos van uniendo. Fue importante porque tanto Marianela Fondato como Soledad Nívoli, que son docentes de la Facultad de Psicología, gestaron esta arpillera, y después con Juan Cruz Cosio, desde la Secretaría de Extensión, nos sumamos en también seguir formando parte y armando esa trama que es la de nuestra ciudad. Bueno, queremos agradecerle y decirle que seguimos creyendo y construyendo, y situamos una frase que es de ustedes, que es mexicana: creemos en un mundo donde quepan muchos mundos, en no una sola versión, pensando como una idea universal, sino en la pluralidad. Sole, si querés agregar algo más. No, Lauri, ahí están pasando algunas preguntas. Una Miriam Ovalle que pregunta, dice: buen día, una duda, ¿cómo diferenciar la emancipación del empoderamiento o van de la mano? Es una gran pregunta. Es una pregunta casi que diríamos que va al corazón de la problemática. Uno podría decir, bueno, ¿de qué modo van de la mano? Si van de la mano, ¿de qué modo van de la mano? Esa es una primera pregunta para hacer, ¿no? Porque para que pueda haber empoderamiento, primero tiene que haber conciencia de la población como lugar de sufrimiento, porque, digamos, ustedes hablan sobre la historia misma, por ejemplo, el feminismo tiene distintos tiempos, ¿sí? Y una es poder ubicar, que para nosotros es nodal, es poder ubicar ese primer momento de cuando alguien ubica la invisibilización del sufrimiento, ¿sí? De cualquier sector que esté sufriendo una práctica de sometimiento ligada además a nosotros también, ligada además a lo colonial de esa práctica. Porque además lo que nosotros estamos ubicando, y por eso hicimos este giro, en función de poder pensar la decolonización y habitar los lugares de modo decolonizado, tiene que ver con no solamente reconocer el lugar de sufrimiento, sino que además a los lugares de conocimiento de sufrimiento tienen que ver con una doble ligazón, no solamente a veces por el género al cual uno pertenece, sino fundamentalmente también sobre las prácticas que se han hecho sobre nuestros territorios, ¿sí? Prácticas colonizadoras. Entonces, hay un punto que digamos que es, por un lado, para poder pensar el empoderamiento, tiene que haber la posibilidad del poder registrar esa práctica, porque a veces no, el sujeto no sé, digamos, lo que estábamos diciendo, que un primer punto es la colonialidad del ser, es decir, que la experiencia que uno vive, digamos, colonializar, produce subjetividad y existencia, un modo de existir en el sujeto colonizado, ¿sí? Si se puede romper eso, digamos, porque decíamos que son tres cosas, por un lado la colonialidad del ser, por otro lado la colonialidad del saber, es decir, que hay una validación de una práctica de dominación jerárquica sobre etnias, sobre clases, sobre género, que está planteada globalmente y que además se liga específicamente a la colonialidad del saber, que es no solamente que hay un saber que produce teorías que validan esa colonialidad del poder, sino que además dentro de las teorías nosotros decimos que, por tomar una vieja categoría, seguimos teniendo una relación de periferia con el centro de producción de saber, Latinoamérica. Nosotros decimos que eso es una dicotomía falsa, pero bueno, digamos, hay una hegemonía, ¿sí? En donde lo que produce el centro de producción de conocimiento deja lo que podemos producir en nuestros territorios como producciones de periferia. Entonces, quiero decir, en ese punto hay algo que hay que romper. Y por eso planteábamos la cuestión, por un lado, de lo rizomático y la necesidad
de ir hacia lo transdisciplinar y fundamentalmente la transculturalidad, porque si, digamos, no hay transdisciplinaridad si no está, por lo menos en nuestros territorios, en lo que es América Latina, si no hay transculturalidad, porque la universidad por sí sola, sus disciplinas han sido productora y reproductora de este trípode, ¿se entiende? Entonces, para la posibilidad de que ese trípode, que es la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber, es necesario sí o sí la transculturalidad, es decir, la ruptura de esa lógica desde lo rizomático que produce otros saberes en la construcción misma de la producción de lo que hace ciencia y producción de conocimiento dentro de estos lugares hegemonizados como lugares de saber cómo puede ser la universidad. No sé si eso sirve o si, Laura, vos querés poner un poco más, pero quiero decir, a mí me parece que es ubicar de qué modo va, porque cuanto más se avanza en la posibilidad de esa ruptura, también eso va de la mano. Por un lado, a veces porque el empoderamiento o la visibilización de problemáticas que estaban invisibilizadas traccionan para producir otras cosas, para otros saberes que emancipen, pero también es necesario, digamos, que la apertura de la transculturalidad permita el empoderamiento de sectores que todavía a veces no están empoderados. Sí, yo agrego algo, gracias Miriam por la pregunta. Me parece que yo la pienso en integración. En realidad no creo que no se diferencian porque la emancipación genera empoderamiento. O sea, como práctica pensemos en la educativa, en la docencia, hay algo de la posibilidad de las prácticas educativas que generan libertad, dignidad. Me parece que la emancipación también está de la mano, o va de la mano con el empoderamiento, con la posibilidad de construir conocimientos situados, con las referencias que podamos construir desde aquello que, como decía Soledad, no está dado por lo colonizado, sino, bueno, cuáles son nuestros saberes o cuáles son los saberes que fueron borrados. Vuelvo al lapsus que tuve antes, los saberes de los pueblos originarios, los saberes muchas veces vinculados al misticismo, son saberes que también nos constituyen y que producen emancipación de los pueblos. Fíjense que es esto que decían en la experiencia que yo traía, que decía, las compañeras decían, queremos entrar a la universidad, ¿y para qué? Digamos, ahí hay un punto que es el para qué, tiene que ver con la integralidad. Por ejemplo, esto que también traen ellas, que es tan importante que una traba que ingrese a la universidad cambia la traba, muchas trabas en la universidad cambia la universidad. Digamos, que tiene que ver con esa posibilidad de la transformación misma hacia la emancipación. Tiene que ser integrado eso, una y otra. Después hay otra pregunta, yo las leo, no sé si hay otro, pero me dice, desde su experiencia, ¿cuál consideran que es el mayor desafío para las nuevas generaciones en este camino? Bueno. Muy buena pregunta. Muy linda, muy linda. A ver, no sé cómo estarán las nuevas generaciones. Yo siempre digo que las nuevas generaciones siempre están, al revés, nos están empujando a nosotros a pensarlas. Yo invertiría esto, digamos. ¿A qué nos están exigiendo las nuevas generaciones que pensemos? Primero digo esto porque nos pasa muchas veces que esto que planteamos fíjense que con las cuestiones etarias nos pasa lo mismo. Digamos, pensamos a los más jóvenes como qué les podemos dar nosotros y no qué es lo que ellos nos están exigiendo a nosotros, en qué pensemos. Una de las cuestiones que nosotros trabajamos con Laura acá, no sé, primera cuestión, tenemos que poder ubicar qué lugar están teniendo nuestras generaciones venideras en los procesos de generación de políticas.
para ellos y para en general. Nosotros venimos trabajando mucho con jóvenes, como traía la experiencia Lauri, en relación a pensar específicamente las masculinidades actuales, pero también venimos trabajando mucho sobre los modos de sufrir de las generaciones más jóvenes. Pero bueno, en ese punto yo creo que el desafío para las nuevas generaciones es ese punto, de poder generar integralidad de su sufrimiento y poder generar integralidad y poder darse ese tiempo de deconstruir algunos lugares que se les transmiten desde nuestras generaciones. Traería eso. No sé, Lauri, si vos querés decir algo más. Sí, agrego algo, creo que por lo que estamos viviendo en Argentina en relación a la baja de edad de punibilidad, agregaría que no podemos responsabilizar a los jóvenes de aquello que ya está dañado, porque muchas veces aparece como una respuesta social desde el castigo ante fragmentos del lazo que los anteceden. Entonces hay algo ahí, bueno, y del trabajo que hice en Costa Rica, donde la conocí a Jaira por el tema de justicia restaurativa, que restaurar implica a la comunidad, no implica a que un joven pueda responder por un acto que trasciende a su momento vital, que puede ser mayor en una carga y en un peso que lo antecede. Entonces, en ese caso, desde las penas, digamos, me parece esto, atender al sufrimiento y no a las penas privativas de la libertad, ¿no? Construir más escenarios de alegría, construir más escenarios de estar con otros, donde esa pertenencia pueda construir un lazo que nos haga también a nosotros pensarnos en esa intergeneración. Por eso hay un punto que decía, invertamos la pregunta, ¿sí? Sí me parece fundamental es que hay algo que a veces está muy roto, que es que los adultos no esperan nada de los jóvenes. Eso es tremendo. Me parece que es importante poder esperar algo de ellos. Pero también invertir la pregunta de qué es lo que nos están exigiendo, porque creo que justamente si hay algo que necesitamos son proyectos que ellos generen y alojar. Esto de lo restitutivo, de lo comunitario es fundamental en este tiempo, ¿no? Después, no sé, dice Miriam, decolonizar será diferentes pasos según el contexto social, político, educativo de cada lugar. Gracias. Podemos pensarlo metodológicamente como pasos. Igualmente nunca podríamos ubicar, digamos, uno cuando hace, siempre digo lo mismo, cuando uno hace un análisis de transmisión y sí, lo despliega en pasos, metodológicamente para explicar. Nosotros insistimos que no deja de ser una experiencia integral. Digamos, después uno a los modos de transmisión lo despliega. Lo que sí me parece que es fundamental, Miriam, que vos estás poniendo acá, es que el contexto social, político, educativo de cada lugar. Y sí, porque cuando hablamos de decolonizar, hablamos de conocimiento situado. No podemos, digamos, no podemos hacer transmisión, digamos, podemos transmitir cómo se gestó una experiencia aquí en Argentina, en Rosario, por eso decimos así como, porque tienen todas esas particularidades de lo que se produce situadamente, pero no se puede decir, bueno, esto lo vamos a llevar y lo vamos a exportar a México a ustedes, digamos, ¿sí? Podemos como construir de qué modo se hizo esto para que algo te pueda producir en otro lugar. Pero es necesario, sí o sí, que en todo proceso de colonización, de transdisciplinaridad y de transculturalización, sea en cada lugar y con las condiciones de cada lugar.
¿no? Sí, y con la pregunta, como con la pregunta abierta y con la sorpresa, porque nos sorprendemos cuando nos encontramos. Cuando aparece ese diálogo de saberes también nos nutrimos, también aparece la diferencia, esto que el otro me vuelve a pensar en perspectivas que no tenía desde antemano, entonces también eso va creciendo con la decolonización, digamos, esa posibilidad de que algo no esté dado y que se puede ir construyendo en esos pasos. Además, perdonen, pero por ejemplo, la última experiencia que transmitió Laura muestra también lo que es una transmisión, tomando lo que decía la otra pregunta, lo que es una transmisión de generaciones, porque el trabajo de las arpilleras es un trabajo de construcción de memoria resistencial a ciertas cosas, pero también una transmisión de un oficio que permite sostener la memoria de múltiples modos, es decir, una memoria comunitaria, ¿sí? Una memoria sobre lo acontecido a la comunidad, pero también una memoria en relación a los oficios y a los haceres. Entonces, quiero decir que hay muchas cuestiones que a veces se dan recuperando esta cosa. Pero bueno, nosotros nos encontramos que en la apertura, en la pregunta, nos sorprendemos y nos permite también reconstruir estos modos de resistencia que también producen los pueblos. Bueno, no sé, acá me parecen más preguntas. No sé si quieren algo más de diálogo o cómo estamos con el horario, si ya estamos a tiempo. Y sí tenemos tiempo para esta pregunta. Es que la última que estaba en el chat ya la leímos, no sé si hay alguna otra. A ver, déjeme. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, parece que no, que ya fueron estas preguntas. De verdad, muy, muy interesante y muy de mucha aportación para nosotros. En México estamos viviendo pues una situación probablemente política diferente, puede ser, o muy parecida, puede ser también. Cualquiera de las dos situaciones pudiera comprobarse en estas partes de la política, pero seguramente estos esfuerzos que ustedes han hecho a nosotros nos retroalimentan en el sentido de las posibilidades que nosotros podemos tener para hacer también cosas. Y esta palabra, bueno, a nosotros creo que es nueva, por lo menos para mí, ¿verdad? Esta parte de tomarlo como decolonizar, creo que es muy importante y es muy novedosa que nosotros podamos retomar también estas prácticas que ustedes han estado haciendo. Bueno, les agradecemos mucho su participación en este cuarto congreso que hace la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Secretaría Académica y de la Coordinación de Igualdad. Les agradecemos de verdad su tiempo y su disposición para estar con nosotros en este cuarto congreso. Muchas gracias, muy agradecidos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, un gusto. Sí, gracias. Gracias por las preguntas y estar atentos y atentas. Gracias. Muchas gracias.